Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a intentar explicar con un poco de detalle las pautas para realizar el comentario de texto que nos vamos a encontrar en el examen de lengua de la prueba de selectividad en la Comunidad de Madrid. Este vídeo quizá quede un poquito largo, pero se trata de ayudar al alumno a poder tener un lugar de referencia donde estas pautas estén explicadas de una manera un poquito clara. Bueno, lo primero que vamos a explicar es en qué consiste lo que tenemos que hacer, en qué consiste el comentario, qué nos proponemos. No se trata de escribir por escribir. Nos van a proporcionar un texto y de lo que se trata es de explicar por qué ese texto está escrito así. Eso es el análisis de las características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes. Oye, este texto está escrito y lo que yo quiero es analizar cómo está escrito y por qué está escrito así. ¿Vale? Hay que dar razón de que ese texto esté escrito de esa manera y no de otra. ¿Vale? Eso es lo que nos proponemos. Y una vez que tenemos esto claro, bueno, se puede hacer de muchas maneras, ninguna es la mejor, ¿vale? Os podéis encontrar muchas pautas por internet, en blogs, en otros canales. Yo os digo lo que yo haría si tuviera que presentarme al examen y lo que transmito a mis alumnos en clase. ¿Vale? Lo primero es que esto es una consideración un poco general para cualquier texto, pero podemos hacer cambios, hacer otro orden, omitir alguna parte, pero vamos a dar una pauta general, ¿vale? En primer lugar, yo empezaría con una presentación, es decir, yo comenzaría mi comentario diciendo el texto que vamos a analizar ha sido publicado en el diario El País por la autora Rosa Montero y trata sobre este tema. Una primera línea, un poco de saludo casi al corrector para no empezar en frío ya directamente atacando las respuestas como si fuera un interrogatorio. Y después de esta presentación, yo considero que lo que más me interesa y lo que más me ayuda para comenzar el comentario es analizar lo que llamamos la pragmática. La pragmática es la parte de la lengua que analiza la intencionalidad de un acto comunicativo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el texto que tenemos delante es un acto de comunicación y que por lo tanto hay un emisor, hay un receptor, hay un canal, hay un contexto y todo eso influye a la hora de analizar el texto. Si vemos o creemos que uno de estos elementos llama la atención o tiene más importancia o relevancia, es una cosa que ya podríamos empezar a comentar desde el inicio, ¿vale? Evidentemente, como todo acto comunicativo, va a haber unas funciones del lenguaje que van a predominar, ya sea la función expresiva, si lo que importa es el punto de vista del emisor, apelativa, si es del receptor, representativa, si lo que importa es el fondo del mensaje, ¿vale? Estética, si lo que importa es la forma del mensaje, metalingüística, si importa el código, si importa la lengua que se utiliza. Esto en los exámenes de lengua aparece con relativa frecuencia, a pesar de que en la vida cotidiana no es tan común, y función fática que prácticamente nunca aparece, ¿vale? Y de esas funciones del lenguaje se deriva una intención comunicativa principal. ¿Qué es lo que se propone el autor cuando escribe este texto? Puede tener una intención divulgativa, puede tener una intención crítica, puede tener una intención la que sea, ¿no? Entonces, esa intención comunicativa, una vez que yo la he percibido, una vez que he visto las funciones del lenguaje que predominan, pues esa intención comunicativa me va a decir cuáles eran las características derivadas de esa intención. Por ejemplo, si yo tengo una intención divulgativa, lo más probable es que la función que predomine sea la función representativa, porque yo quiero transmitir un texto, una información, ¿vale? Por ejemplo, cualquier libro de texto tiene una intención divulgativa, ¿vale? Y una función representativa. Esos textos probablemente tiendan a ser objetivos, por ejemplo, ¿vale? Tiendan a ser clarificadores, tiendan a ser... Y ese tipo de características van a verse reflejadas en unas características lingüísticas concretas. Es decir, nosotros no vamos a decir que abundan los verbos en primera persona, sino que vamos a decir que abundan en primera persona porque eso es un reflejo de la subjetividad derivada de la intención crítica del texto. ¿Me entendéis? Lo importante no es decir cómo es el texto, sino razonar por qué es así, de dónde viene. Y la pragmática es muchas veces el punto de partida, el origen de entender por qué el texto tiene estas características. ¿Vale? Una vez que ya hemos entendido qué se propone este texto o cuál es su objetivo y por lo tanto sus características, lo que vamos a intentar es ver cómo se traducen esas características. Y la primera parte podría ser en un análisis de la lengua, ¿vale? El análisis de la lengua partiríamos de la morfología, de las palabras que tiene este texto, cómo son. Podemos analizar por orden los verbos, luego los sustantivos, luego los adjetivos y luego otro tipo de palabras. En los verbos podemos encontrar mucha información. Ya he dicho antes, si hay verbos abundancia en primera persona, puede ser un signo de subjetividad.
¿vale? Quiero decir con esto una cosa que es muy importante, porque mis alumnos se confunden. Si el texto es subjetivo, puede que tenga verbos en primera persona. El hecho de que tenga verbos en primera persona no implica que sea subjetivo. Nosotros debemos atenernos siempre a las características fundamentales del texto y luego ver cómo se traducen. No buscar en las características que haya una posible intencionalidad, porque hay veces que encontramos verbos en primera persona y que no implica subjetividad. Sencillamente es una descripción objetiva de un texto de un autor testigo, por ejemplo. Entonces, mucho ojo con atribuir al texto características o intencionalidades que en realidad no tiene. Nosotros partimos de la pragmática, no llegamos a ella, ¿vale? Una vez que vemos que los verbos, que tienen mucha información, porque puede ser la persona, puede ser el tiempo, verbos en pasado pueden ser reflejo de un texto narrativo, por ejemplo, o de una descripción. Verbos en presente pueden tener algún tipo de efecto, el presente histórico, el plural majestático, ¿vale? Hay muchos elementos que nos pueden dar información del uso de los verbos, ¿vale? El hecho de que haya muchos tiene más acción o tiene más descripción, o el hecho de que haya menos, ¿vale? Los sustantivos también nos pueden dar información, si hay muchos tecnicismos o no, si hay coloquialismos o no, sustantivos de origen griego, por ejemplo, que pueden derivar de algún texto científico, sustantivos más concretos, más abstractos, bueno. Los adjetivos también, el hecho de que haya muchos adjetivos puede ser interesante, porque significaría que un texto tiene un mayor nivel descriptivo. Si los adjetivos son valorativos, sería un rastro de subjetividad. Si los adjetivos, en cambio, son relacionales o son descriptivos, sería, en cambio, un síntoma de objetividad, por ejemplo. Y luego hay otros elementos que podríamos analizar, como, por ejemplo, las conjunciones, ya sea que haya muchas o pocas, o el tipo de conjunciones, si son de tipo lógico-causal, por ejemplo, que sería un texto más reflexivo o más argumentativo, ¿vale? Más persuasivo a lo mejor. Podemos encontrar organizadores del discurso o modalizadores que nos van a ayudar en otras partes del comentario. O sea que la morfología es un primer punto de análisis donde vamos a encontrar seguro muchos elementos que puedan ayudarnos para el comentario. Luego tenemos la parte de la sintaxis, donde ya es bastante más difícil percibir con claridad alguna señal. Yo le digo a mis alumnos que si no lo tienen claro no pongan nada, ¿vale? Pero la sintaxis es cierto que nos podemos encontrar, si hay muchas subordinadas condicionales, por ejemplo, pues estaríamos hablando de un texto con un alto grado de hipótesis o de subjetividad o de razonamiento, de si pasa esto, entonces significa que pasa aquello, ¿vale? Si hay oraciones subordinadas causales, si hay oraciones muy largas o muy cortas, a veces la sintaxis nos da información, pero no siempre es fácil percibir información ahí. Y los elementos fónicos, que a veces también pueden tener su interés. Por ejemplo, preguntas retóricas, rimas internas, diminutivos o soniquetes o juegos de palabras de carácter fónico, puede tener también su interés para nuestro comentario si reflejan alguna de esas características o intencionalidades que hemos visto previamente en la pragmática. Después del análisis de la lengua, yo aconsejaría hacer un análisis del estilo, ¿vale? Es la segunda parte de esta pregunta. La pregunta pide análisis de las características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes. Por lo tanto, tenemos que dedicarle a esta parte también un buen trozo de atención en nuestro comentario. ¿Qué podemos analizar del estilo? Bueno, para empezar, el tono, ¿vale? El tono de un texto puede ser muy variado. Puede ser un tono peyorativo, puede ser un tono crítico, puede ser un tono divulgativo, puede ser un tono pesimista, puede ser un tono optimista, puede ser un tono... Cuando nosotros percibimos, ¿vale? En el uso de expresiones, en el uso de términos, en el uso de distintos elementos del texto que nos permitan percibir que el texto tiene este tono. Ahí estaríamos hablando ya de un estilo determinado del texto. También podemos analizar el nivel léxico-semántico, es decir, qué tipo de términos o qué tipo de significados se emplea. Palabras relacionadas con este campo semántico, algún tipo de polisemia que nos interese, antonimias, sinonimias, relaciones de carácter semántico pueden ser interesantes. Y también podríamos ver si hay algún tipo de figura literaria, ¿vale? Que muchas veces nos encontramos comparaciones o símiles o metáforas o algún tipo de juegos de palabras, decir una cosa y luego decir con las mismas palabras una cosa totalmente distinta, etcétera. Juegos de palabras que aunque no sepamos si es una figura literaria o no, pues podamos decir, oye, este juego de palabras tiene que ver con el estilo, ¿vale? Y después de analizar el estilo, habría que dar un apartado no muy extenso, porque esto es bastante rutinario, todos los textos tienen estas características, pero por tenerlas debemos aportarlas, que son las propiedades textuales. La coherencia, que es la propiedad de
que el texto se ajusta a las tres tipos de coherencia que hay, que es la coherencia temática, todo el texto se ajusta a un mismo tema, la coherencia estructural, el texto tiene unas ideas que están ordenadas, y la coherencia local, es decir, se ajusta a los límites que el propio texto, de manera local, está marcando. La cohesión, donde implicaría que esas partes que se ajustan a esos límites están bien pegamentadas, es decir, están bien trabadas y relacionadas entre sí, las distintas partes del texto hablan entre ellas, por así decirlo, ya sea con elementos deícticos, ¿vale?, anafóricos o catafóricos, con repeticiones semánticas, con elipsis, con conectores textuales, con marcadores del discurso, etc. Y luego la adecuación, es decir, que se ajusta las propiedades al canal, al entorno, al contexto en el que se está emitiendo ese mensaje, ¿vale? Bueno, pues todas estas partes, digamos que serían las que conforman las características de un texto, ¿vale? Por así decirlo, yo os diría también unos consejos generales que me gustaría aportar. Cada texto es un mundo, y estos son solamente unas pautas. No es obligatorio empezar por la pragmática, y no es obligatorio ir punto por todas las cosas que hemos ido aportando, ¿vale? Cada texto tiene más relevancia unas cosas que otras, y hay que hablar de lo más sobresaliente, como dice la propia pregunta. Entonces no hay que hablar de todo. Porque hay veces que mis alumnos me dicen, es que si yo empiezo a poner todo lo que pones, el análisis me está llevando 2 páginas y media y no tengo todo ese espacio. Efectivamente, el hecho de tener muchas cosas que decir hace que te veas obligado a seleccionar lo más sobresaliente, ¿vale? Poniendo un poquito de cada parte si es posible. Es importante que todo lo que pongamos esté referenciado y con ejemplos concretos del texto. Es decir, si yo digo que abunda esto, tengo que poner ejemplos. Si yo digo que esto está presente en el texto, tengo que citarlo. ¿Cómo lo hago? Bien de manera entrecomillada o citando la línea del texto en la que está. En la línea 7, en la línea 12, al comienzo del primer párrafo, ¿vale? Cuando vemos ejemplos como este y este, de manera entrecomillada, ¿vale? Pero tiene que estar todo citado y referenciado, porque si no, no tiene valor. Que un alumno diga, el texto tiene no sé qué, si no me pone ejemplos es como si no me dijera nada. ¿Por qué podría estar diciendo la volea? ¿Vale? Es importante que nuestra redacción esté cohesionada y estructurada. Que empecemos, gana mucho el texto con esto, el comentario, que empecemos con una presentación, diciendo en primer lugar esto, en segundo lugar esto, en tercer lugar esto y por último aquello, ¿vale? De la manera que el corrector pueda ver los distintos niveles de nuestro análisis de manera separada y que estén cohesionados, es decir, que lo que yo estoy diciendo esté referenciado constantemente a la pragmática, a la intencionalidad, a la cohesión, es decir, que lo que vamos diciendo, ¿vale?, esté hablándose entre ello, como decíamos antes, de la cohesión. Es importante que lo que digamos sean aportaciones de valor. Me encuentro con que muchas veces mis alumnos dicen cosas que realmente no son sobresalientes, es más, son insustanciales, no dicen nada, ¿vale? Pero, como llena papel, pues parece como que lo ponemos. Eso queda muy mal. Preferiría que un alumno no pusiera nada a que pusiera algo como eso, una aportación vacía, ¿vale? El texto tiene fácil lectura y se entiende bien. Eso es una consideración subjetiva que no aporta nada. Lo interesante es aquello que destaca en el texto y que a mí me llama la atención poner eso. Eso es lo importante, que nuestras aportaciones sean de valor. Y para todo ello mi consejo, desde luego, es elaborar un guión previo. Antes de ponerse a escribir, es importante leer el texto 2 o 3 veces e ir marcando las cosas que vamos viendo para ordenarlas y a partir de ahí ponerlas por escrito. Bueno, espero que este vídeo haya sido un poquito de ayuda y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.